Si seguimos postergando la conversión del alma, no tendremos la fuerza para enfrentar las grandes pruebas que Dios ya ha anunciado. Cada persona debe purificar su corazón, regresar a Dios con arrepentimiento y humildad, porque sólo así podremos sobrevivir a la gran tribulación. Y en este camino, la protección y la guía de la Virgen María serán una fuente inagotable de fortaleza. La Virgen, la tierra prometida espiritual, es el refugio de todos los que buscan su amparo. Ella nos conducirá a través de la tempestad, nos protegerá de los peligros del mundo. No es solo un modelo a seguir, sino una madre que está siempre dispuesta a salvarnos en los momentos más difíciles. No podemos superar por nosotros mismos los grandes desafíos que se avecinan sin la ayuda de la Santísima Virgen. Ella siempre está a nuestro lado, solo cuando depositamos en ella toda nuestra confianza, cuando nos consagramos a su corazón y ponemos nuestra vida y nuestra alma en sus manos, podemos encontrar la salvación. Los acontecimientos que debemos enfrentar son inevitables, pero si caminamos con la Virgen, si le confiamos completamente nuestra existencia, hallaremos en Dios protección, consuelo y redención. Para superar estas pruebas, debemos poner nuestra fe en la Virgen María, ofrecerle nuestra vida y depender totalmente de su guía en estos tiempos de dificultad. Solo entonces podremos mantenernos firmes, sin importar cuán turbulento sea el mundo que nos rodea. Ese es el camino hacia la salvación, hacia la verdadera paz en Dios. Ella es nuestra protectora, nuestro refugio en la tempestad, y si sabemos volver a su amparo, superaremos todas las pruebas y alcanzaremos la redención que Dios ha preparado para nosotros. Los constantes cambios en el entorno y los acontecimientos cósmicos están revelando poco a poco consecuencias profundas e imprevisibles, y uno de los peligros más graves es la influencia de los fenómenos electromagnéticos sobre la salud humana. Cuando la atmósfera se carga de electricidad, cuando el agua y la tierra se contaminan por las radiaciones solares, no solo enfrentamos alteraciones climáticas o ambientales, sino también riesgos sanitarios sin precedentes. Estos factores no solo debilitan los ecosistemas, sino que exponen a la humanidad a nuevas enfermedades para las cuales aún no tenemos preparación ni defensa. La atmósfera, que siempre ha sido el escudo natural de toda forma de vida en la Tierra, ahora se convierte en una amenaza. La ionización del aire, provocada por las fuertes radiaciones del Sol, incrementará los problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos. La humanidad se enfrentará a la falta de oxígeno, a la dificultad para respirar y a enfermedades pulmonares. Nuestro entorno dejará de ser un lugar seguro y se transformará en un campo de batalla donde lucharemos contra males desconocidos, muchos de los cuales la ciencia aún no puede explicar completamente. Estos cambios no solo son un desafío para la salud humana, sino también una señal de que nos acercamos al tiempo de la tribulación, cuando cada persona deberá enfrentar peligros inevitables si no está debidamente preparada. El agua, que siempre hemos considerado un recurso valioso y abundante, tampoco será segura. Será gravemente contaminada por los efectos de las radiaciones, y el cambio en su color será una señal evidente de su corrupción. Ya no será lo suficientemente pura para el consumo, y esto provocará serios problemas de salud. Las enfermedades transmitidas por el agua se propagarán,
afectando tanto a las naciones ricas como a las pobres. El mundo ya no tendrá suficientes recursos para todos, y si no nos preparamos adecuadamente, enfrentaremos una crisis sanitaria de escala mundial. No solo el agua y el aire estarán afectados, sino también la tierra, esa base que siempre ha sostenido, la vida sufrirá una transformación. El suelo se volverá electrificado y perderá su capacidad de nutrir. La agricultura ya no será como antes y enfrentará grandes dificultades. Cuando la tierra no pueda sostener más al ser humano, vendrán el hambre y la escasez. Los cuerpos deberán resistir en un ambiente cada vez más hostil, y la vida se volverá más frágil que nunca. Para hacer frente a estos peligros, la humanidad no podrá confiar únicamente en la ciencia ni en la tecnología. La única preparación, la única protección en la que podemos confiar verdaderamente es la protección divina. Dios es la fuente de fortaleza que nos permitirá superar todos estos peligros. Por ello, la oración, la confianza en la fe y la protección de la Virgen María serán las llaves que nos permitirán sobrevivir. En las tranquilas colinas de Medjugorje ha surgido un mensaje que ha estremecido no solo a los fieles, sino también a la misma Iglesia. La Virgen María, cuyas apariciones en este pequeño pueblo bosnio continúan desde 1981, ha enviado una grave advertencia para la humanidad. Este mensaje revela 3 eventos inminentes, misteriosos y aterradores que están a punto de desarrollarse en un futuro cercano, sucesos tan significativos que incluso el Papa ha sido puesto en máxima alerta. Mientras nos encontramos al borde de estos desafíos, la gravedad de las palabras de la Virgen María no puede ser ignorada. Ella habla de un mundo en agitación, un mundo donde la fe, la familia y los cimientos mismos de la espiritualidad están bajo amenaza. Estas revelaciones, tan profundas por su naturaleza, son un llamado a la acción, un llamado a prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. Este mensaje no es un hecho aislado, sino la continuación de la misión permanente de la Virgen de guiar a la humanidad a través de estos tiempos turbulentos. Sus apariciones, que comenzaron en 1981, han aumentado en frecuencia e intensidad, ofreciendo advertencias divinas a un mundo que poco a poco pierde su rumbo. Este camino de revelación divina, que comenzó siglos atrás con otras apariciones marianas, siempre ha señalado hacia la purificación del mundo y el eventual regreso de Jesucristo. En particular, la Virgen María ha centrado su atención en el año 2025, un tiempo que predice será decisivo para la humanidad. Será una época en la que los valores espirituales enfrentarán desafíos sin precedentes y los ataques contra la sacralidad, la moral y las órdenes religiosas se intensificarán. La disminución de la fe y de las vocaciones religiosas será alarmante, y el mundo deberá prepararse para las batallas espirituales que se avecinan. Tal como nos exhorta la Virgen María, el momento de prepararse es ahora. Las advertencias que nos ofrece no pretenden infundir miedo, sino despertarnos ante la necesidad de una profunda renovación espiritual. Ahora adentrémonos en estas sorprendentes revelaciones y comprendamos su significado para nuestro futuro. La advertencia de Medjugorje a la que hoy nos enfrentamos no es simplemente una serie de profecías vagas o poco claras.
son mensajes profundos y sumamente serios que la Virgen María ha transmitido a sus hijos, enfatizando que la humanidad deberá afrontar 3 acontecimientos terribles que están por suceder y que transformarán para siempre nuestra forma de vida. Estos hechos no solo afectarán la fe personal, sino que pondrán a prueba todas las estructuras sociales, familiares y políticas a nivel mundial. Y mientras estos sucesos se acercan, debemos tomar plena conciencia de las advertencias que la Madre nos ha dado, porque en ellas se encuentra la clave para enfrentar lo que está por venir. La Virgen María, en sus apariciones a los habitantes de Medjugorje, no ha dejado de recordarnos un futuro lleno de desafíos. No solo ha predicho la decadencia del mundo, sino que también ha señalado con claridad la degradación moral que poco a poco irá dominando a la humanidad. En particular, ella ha subrayado 3 grandes factores, 3 peligros que nos esperan: la expansión de la lujuria, la corrupción de los niños y la disminución de las vocaciones religiosas. Estas advertencias deben ser vistas como un llamado serio a la reflexión sobre lo que podría suceder si la humanidad no despierta espiritualmente. La expansión de la lujuria, según la Virgen María, no solo debilita las relaciones personales, sino que ataca directamente los cimientos de la familia y de la sociedad. Este mal lleva al ser humano a apartarse de la moral y a olvidar los valores sagrados que han sostenido a la humanidad desde sus orígenes. La lujuria no es únicamente un deseo carnal, sino una tormenta espiritual que ciega el alma, la hace vulnerable al pecado y la conduce a perder su verdadera esencia. Sin embargo, la invasión de la lujuria en todos los rincones de la sociedad es una señal clara de la corrupción moral que la Virgen había anunciado. A causa de ello, los niños, esas almas puras e inocentes, se convierten en víctimas de un mundo lleno de tentaciones y malas influencias. Este fenómeno no se limita a la pérdida de la inocencia infantil. Es un ataque directo al corazón y al espíritu de las nuevas generaciones. Por esta razón, la Virgen María llama a cada familia, a cada persona, especialmente a los padres, a ser ejemplo de fe, a nutrir y proteger la fe desde la infancia. Otro cambio importante que la Virgen María ha querido resaltar es la disminución de las vocaciones religiosas, algo que, según ella, aumentará drásticamente en los próximos años. El mundo enfrenta una ola creciente de indiferencia hacia Dios y hacia las llamadas a la vida consagrada. Este hecho no es solo un síntoma de la falta de vocaciones, sino también de la pérdida del amor a Dios en los corazones de los fieles. Cada vez más, los jóvenes se alejan de la vida espiritual y la disposición para entregarse totalmente al Señor se debilita, poniendo en riesgo el futuro de la Iglesia. Lo que la Virgen María nos revela no son advertencias vagas, sino realidades concretas que ya están ocurriendo a nuestro alrededor. Ella no nos habla de un futuro lejano, sino de un tiempo muy cercano, donde los desafíos se manifiestan paso a paso ante nuestros ojos. Por eso, su llamado es urgente. Debemos permanecer vigilantes, protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias de las tentaciones del pecado, regresar a la fe, orar sin cesar y, sobre todo, conservar la pureza y la dignidad en cada una de nuestras acciones. Ya no podemos postergar más nuestra conversión.
A medida que se acerca el año 2025, la Virgen María nos exhorta a estar preparados para enfrentar pruebas inevitables. ¿Y qué es lo más importante en este momento? La preparación espiritual. La oración constante y la fidelidad a la fe en la vida cotidiana son las llaves para superar los acontecimientos venideros. La purificación de la humanidad, de la que la Virgen ha hablado, es un proceso inevitable, pero a través de él, aquellos que perseveren y permanezcan fieles al Señor recibirán la salvación prometida. Para enfrentar esta decadencia, debemos tener una profunda conciencia de una gran intervención de Dios, una intervención que no es solo castigo, sino también salvación para quienes permanecen firmes en la fe. Dios no viene únicamente a castigar, sino también a traer esperanza y redención. Sin embargo, este es un proceso que no es fácil, requiere sacrificio y perseverancia en la oración. La Virgen María nos ha enseñado que, en estos tiempos de oscuridad, la fe y la oración serán el escudo que nos protegerá de las fuerzas del mal. Y este es precisamente el elemento más importante que nos ayudará a superar las pruebas venideras. Aquellos que depositan su confianza en el poder de Dios, perseveran en la oración y conservan los sacramentos sagrados, serán protegidos en los brazos amorosos de la Madre. Las advertencias y recordatorios de la Virgen María no están dirigidos únicamente a nosotros en el presente, sino que constituyen un mensaje eterno que une el pasado, el presente y el futuro. Desde las apariciones en Fátima hasta Medjugorje, la Madre no ha dejado de recordarnos la verdad de la batalla espiritual a la que debemos enfrentarnos. Ella nos llama a regresar a Dios, a la oración y al arrepentimiento. En un mundo lleno de engaños y tentaciones, solo la firmeza en la fe y la protección divina pueden ayudarnos a superar todas las adversidades. Los terribles acontecimientos que la Virgen María ha profetizado son inevitables, pero no debemos afrontarlos con miedo, porque en medio de esas pruebas será Dios mismo y la Virgen María quienes nos protejan, guiándonos a través de la oscuridad y conduciéndonos hacia la luz de la salvación. Ante los acontecimientos sombríos que comienzan a hacerse visibles ante nuestros ojos, no es el miedo, sino la firmeza y la esperanza lo que cada creyente debe mantener con fuerza. Las advertencias de la Virgen María, aunque abrumadoras por las terribles profecías sobre el futuro, no son simples amenazas. Detrás de cada una de esas advertencias, la Madre siempre abre una gran puerta de esperanza, la intervención divina y, finalmente, la salvación para quienes se mantienen fieles en la fe. Dios llevará a cabo una gran obra de purificación, no solo para castigar, sino para redimir a la humanidad del dominio del pecado y de la soberbia. Así, el mundo se enfrentará al juicio divino, mediante el cual Dios derrotará las tinieblas que dominan el corazón humano. No se trata de una batalla rápida, sino de un proceso continuo de eliminación de las fuerzas malignas que corrompen los valores sagrados. Sin embargo, ese castigo no será el final, es parte del gran plan de Dios para llevar nuevamente a la humanidad hacia la redención. En ese escenario, la esperanza seguirá siendo la lámpara que ilumina el camino, guiando a quienes conservan una fe firme para que puedan atravesar la oscuridad y acoger la luz de la salvación.
La Virgen María ha insistido en numerosas ocasiones en que en estos tiempos de tinieblas, la oración y la fe serán los escudos que nos protegerán de todo peligro. Como nos recuerda la Madre, la oración no es solo un acto de adoración, sino una herramienta poderosa que nos permite encontrar la fuerza interior y protegernos del ataque de las fuerzas malignas. Cada oración es una ofrenda sagrada elevada al cielo, y la oración sincera es la fuerza invisible, pero más poderosa, que nos permitirá mantenernos firmes en los días oscuros que se aproximan. La Madre también nos anima a perseverar en la oración, especialmente a través de los sacramentos sagrados. En todas sus exhortaciones, ella subraya el poder del Santo Rosario y de la Sagrada Eucaristía. Estos medios sagrados son las armas espirituales que nos ayudarán a enfrentar las grandes pruebas. La Eucaristía nos da la fuerza de Cristo Jesús, fuente inagotable de vida para el alma, y el rosario es la protección especial que la Madre ofrece a sus hijos, un escudo divino que defiende contra toda invasión del mal. Además, las profecías sobre la sutileza del mal que la Virgen María reveló en las apariciones de Medjugorje están profundamente vinculadas con las advertencias previas, como las de Fátima o el Buen Suceso. Estas apariciones no son advertencias aisladas, sino partes de un mismo mensaje que constantemente nos recuerda las luchas que la familia, el matrimonio y la Iglesia deberán enfrentar. En cualquier época, la Virgen nunca deja de señalar que es precisamente en estas batallas donde la luz de la verdad divina y la salvación se convierten en elementos esenciales para guiarnos a través de la oscuridad. Estos mensajes no son solo advertencias, sino también orientaciones sobre cómo debemos vivir en el amor y el sacrificio, pues solo así podremos vencer al mal que amenaza. La Virgen María nos llama no solo a comprender el poder de los sacramentos, sino también a vivir con una verdadera devoción. El Santo Rosario y la Eucaristía deben convertirse en partes inseparables de la vida diaria de cada creyente. No son simples hábitos de adoración, sino fuentes de fortaleza que nos ayudan a enfrentar con valentía todas las pruebas. Estas prácticas son manifestaciones poderosas de la fe y al mismo tiempo armas espirituales para proteger a nuestras familias y comunidades de los ataques del maligno. La Virgen invita a cada uno de nosotros a dedicar tiempo cada día a volver a estos medios sagrados, porque en la oración y en la Eucaristía encontramos no solo la paz, sino también la poderosa protección que Dios nos concede. En los tiempos de crisis, cuando la fe humana se ve más duramente probada, es precisamente en el rosario y en la Eucaristía donde hallaremos la verdadera paz. La Virgen María nos llama constantemente a volvernos hacia estos sacramentos, porque son la fuente de una fuerza infinita que eleva nuestras almas y nos permite reencontrar la luz en los momentos más oscuros. Mientras permanezcamos firmes en la fe y no nos alejemos de estos medios sagrados, siempre recibiremos la protección, la guía y el amor infinito de Dios. Al contemplar los mensajes de Medjugorje, Fátima y el Buen Suceso, podemos reconocer un hilo conductor que los une. Aunque el mal parezca envolver al mundo, aunque las pruebas sean duras y dolorosas, siempre poseemos un arma espiritual poderosa, la fe y la oración. Estas armas no son materiales,
sino herramientas espirituales invencibles que nos protegen en los tiempos más oscuros y nos conducen hacia la salvación de Dios. Entonces, ya no habrá miedo ni ansiedad por el futuro, porque sabremos que Dios será siempre la luz que guía nuestro camino, sin importar las circunstancias. Al reflexionar sobre las profecías dadas a los videntes, no podemos dejar de percibir la gravedad de lo que ocurre hoy en nuestra sociedad. Las advertencias sobre la persecución de la Iglesia, la pérdida de fe entre los jóvenes y la crisis espiritual son problemas urgentes que debemos afrontar. Estas profecías, aunque duras y dolorosas, son también signos de que Dios nunca abandona a sus hijos. De hecho, es precisamente en estos tiempos difíciles cuando la intervención divina y la protección de la Virgen María se convierten en la luz que nos guía y nos permite superar toda adversidad. La persecución de la Iglesia es una de las profecías más destacadas en los mensajes que la Virgen María y los videntes han transmitido. Estas profecías no son simplemente advertencias, sino señales de los ataques cada vez más intensos contra la Iglesia Católica, especialmente contra el Vaticano y los líderes eclesiásticos, incluido el Santo Padre. Cada día, la Iglesia se enfrenta a pruebas no solo externas, sino también a conflictos internos. Estos ataques no se limitan a la persecución física, sino que representan una ofensiva directa contra los cimientos de la fe, contra los valores sagrados que la Iglesia encarna. En momentos así, la necesidad de una guía espiritual fuerte y firme se vuelve absolutamente esencial. Aunque el mundo pueda caer en el caos, aunque las fuerzas del mal ataquen desde todos los frentes, la Virgen María sigue llamándonos y recordándonos que, en estos tiempos, la fe es la única fuerza capaz de sostenernos y ayudarnos a superar las pruebas. Esta advertencia no es un punto final, sino un llamado a la perseverancia, a la confianza en la protección divina del Señor. El Papa y los líderes de la Iglesia necesitan el apoyo espiritual inquebrantable de todos los fieles. Estos ataques no solo pueden debilitar el cuerpo, sino también perturbar el espíritu. Pero la Virgen asegura que, si permanecemos fieles, si confiamos en la guía de nuestros sacerdotes y pastores, recibiremos una protección especial de parte de Dios. Es fundamental que comprendamos claramente el papel de quienes nos guían espiritualmente, los líderes dentro de la Iglesia. Los videntes, como Mirjana en Medjugorje, no solo transmiten mensajes proféticos, sino que fortalecen la fe de los creyentes en estos tiempos difíciles. Cada testimonio de los videntes, cada aparición de la Virgen María, es una invitación a regresar a la fe, a volver a los valores espirituales sólidos. La dirección de los sacerdotes y de las figuras influyentes de la Iglesia será el pilar firme que nos mantendrá en pie, evitando que seamos arrastrados por las pruebas del mundo. Especialmente en el contexto actual, cuando la juventud se aleja cada vez más de la fe y los valores espirituales se vuelven ajenos para las nuevas generaciones. Las profecías de Medjugorje y de Fátima señalan que los jóvenes enfrentarán las mayores pruebas en la historia de la Iglesia. Las tendencias negativas como el secularismo, el materialismo y el relativismo moral están afectando profundamente su fe y su manera de vivir. Estas generaciones, no solo en un país o una región, sino en todo el mundo, se encuentran en un estado de indiferencia,
e incluso de alejamiento de Dios. Esta advertencia no es solo una queja sobre la situación actual, sino un llamado a la acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo nuestros jóvenes caen en las trampas y peligros del mundo moderno. Se necesitan acciones firmes y concretas para ayudarlos a comprender y regresar a la fe. La oración es una parte esencial de este proceso, pero no basta. Debemos proporcionar a los jóvenes las herramientas espirituales necesarias para que comprendan el valor de la fe y de la vida sagrada. Es indispensable la enseñanza, así como comunidades sólidas donde puedan encontrar consuelo y fortaleza en la fe. No se trata únicamente de fortalecer la fe de los creyentes adultos, sino también de ayudar a los jóvenes a reencontrar la luz en su vida espiritual, a comprender que la vida de fe no es un sacrificio sin sentido, sino una parte esencial del crecimiento de un ser humano auténtico. Las comunidades de oración fervorosa, las clases de catequesis inspiradoras y las actividades que conecten a los jóvenes con su fe serán la clave para salvar las almas que hoy vagan perdidas en la confusión de esta sociedad. El aviso sobre la pérdida de la fe entre los jóvenes es un llamado urgente para que todos actuemos. Es un desafío del que nadie puede mantenerse al margen. Tenemos la responsabilidad, no solo con nosotros mismos, sino también con las generaciones futuras, de ayudarlas a reconocer el valor de la fe y a sentir el amor de Dios en su vida cotidiana. La Virgen María, en sus apariciones en Medjugorje, ha enfatizado constantemente que nada es más importante que mantener firme la fe en estos tiempos difíciles. Las pruebas físicas pueden agotarnos, pero las pruebas espirituales son las que realmente debemos superar. Es la fe la que nos sostendrá, la que nos permitirá proteger a nuestras familias y salvaguardar los valores sagrados que Dios nos ha concedido. Cuando nos unimos en la fe, nada puede sacudirnos. Por eso debemos reconocer que la decadencia de la fe entre los jóvenes no es solo una preocupación individual, sino una advertencia para todos nosotros. Juntos debemos actuar, orar y construir comunidades de fe fuertes, capaces de guiar a las nuevas generaciones de regreso a Dios y a los valores sagrados de la Iglesia. A lo largo de los siglos, hemos sido testigos de innumerables acontecimientos que no pueden explicarse mediante la razón, sino solo a través de los ojos de la fe. La Virgen María siempre ha insistido en que tales sucesos no son casualidad, sino consecuencia del alejamiento de Dios, de las malas elecciones y de las decisiones contrarias a los valores divinos. Pero una verdad innegable es que, cuanto más se extiende la oscuridad, más debemos volvernos hacia la luz de la fe y la salvación del Señor. Porque es precisamente en los momentos más oscuros cuando Dios interviene y encontramos refugio en sus brazos. El creciente avance del mal es uno de los factores que la Virgen María siempre ha advertido. Ella ha afirmado que una fuerza oscura se aproxima cada vez más y que no se manifiesta abiertamente bajo la forma del pecado o del mal, sino bajo el disfraz de promesas de progreso, libertad y placer. Es un plan astuto, una estrategia cuidadosamente elaborada para seducir a la humanidad y alejarla de Dios, haciéndola olvidar que detrás de tales promesas se esconde la traición y la rebelión contra el Creador. Las promesas de libertad y progreso no son malas en sí mismas,
pero cuando conducen al hombre por caminos equivocados, haciéndole renunciar a la verdad, la justicia y la moral, entonces el mal se infiltra en todos los rincones de la sociedad. Este ataque sutil del mal no ocurre en un solo lugar, sino en todas partes, en cada cultura y en todos los ámbitos de la vida. Desde la política hasta la sociedad y la cultura, nos está arrastrando poco a poco lejos de Dios. Cada decisión equivocada, cada acción contraria a la verdad y la justicia, es una señal de que la influencia del mal está creciendo. Por eso, la Virgen María llama a cada creyente a permanecer despierto, firme en la fe, sin dejarse engañar por las apariencias efímeras que ofrece el mundo. Alejarse de Dios es renunciar a toda dignidad, a la vida verdadera, y es algo contra lo que debemos estar profundamente alertas. El mal no solo se manifiesta en las tentaciones materiales o en la incitación al pecado, sino también a través de los desastres que la humanidad debe enfrentar. Los fenómenos naturales, las epidemias y las guerras no son simples accidentes. Son consecuencias de la falta de fe, del abandono de los valores espirituales y morales. La Virgen María ha profetizado que estos acontecimientos aumentarán en intensidad en los tiempos venideros y que serán señales del llamado urgente a regresar a Dios, a una conversión mundial. Estos desastres no son solo el resultado del desequilibrio natural, sino también el reflejo de la decadencia espiritual y moral que la humanidad está viviendo. Las guerras no solo tienen lugar en los campos de batalla, sino también en el corazón de cada ser humano. Cuando una persona pierde la firmeza en la fe, cuando se vuelve indiferente ante los valores sagrados, es entonces cuando el mal aprovecha esa debilidad para atacar. Estas guerras, sin importar el frente en el que se desarrollen, tienen una causa común: el abandono de Dios y la pérdida del rumbo en la vida. Cada guerra, cada destrucción, cada tierra invadida es el resultado del alejamiento de lo bueno, de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Las epidemias tampoco son una excepción. Las enfermedades, como signo de castigo, llegan no solo para destruir el cuerpo, sino también para despertar el espíritu del ser humano. Cuando las personas se concentran únicamente en lo material, cuando descuidan los aspectos espirituales, es entonces cuando las plagas y otros infortunios aparecen para recordar que nada puede reemplazar la protección de Dios. Las tormentas de la naturaleza, los terremotos, los tsunamis y las inundaciones son advertencias provenientes de la creación misma, de la disposición divina. Llegan como un llamado a la humanidad para que regrese al camino de la fe y no se pierda entre los valores efímeros de este mundo. Sin embargo, en medio de cada acontecimiento, en medio de cada desastre, siempre existe una oportunidad para volver a Dios. La Virgen María ha afirmado que solo mediante la conversión y la oración podremos disminuir y detener estas calamidades. Cuando la humanidad reconozca sus pecados, cuando cada persona regrese al Señor, el mundo recuperará la paz. El arrepentimiento y la conversión son la llave para frenar las desgracias que se aproximan. Solo cuando reconozcamos nuestras faltas, solo cuando volvamos a Dios y pidamos su perdón, los males podrán ser disipados. Este es el momento en que cada creyente debe preguntarse: ¿tenemos suficiente fe para mantenernos firmes ante las pruebas?
tenemos la fortaleza espiritual necesaria para reconocer la verdad y reflejar los valores sagrados en nuestra vida diaria? La fe y la oración son las fuerzas invisibles que nos permiten superar las tinieblas del mal, protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias de los desastres naturales y de la decadencia moral. La Virgen María nos llama a estar vigilantes, a no dejarnos arrastrar por las falsas promesas de libertad y progreso, que en realidad son trampas del mal. El mundo puede estar extraviado, pero si mantenemos firme la fe y perseveramos en la oración, Dios nos protegerá y veremos la salvación manifestarse en nuestras propias vidas. Al contemplar los mensajes que la Virgen María ha transmitido a través de las apariciones en Medjugorje, se hace evidente una verdad. La humanidad se encuentra ante pruebas graves, pero en medio de ellas, Dios no abandona a sus hijos. Las palabras de la Virgen no son profecías destinadas a sembrar desesperanza, sino un llamado a regresar, un recordatorio del poder espiritual que cada creyente necesita para afrontar las tempestades venideras. La Virgen María nos exhorta a perseverar en la oración y en la fe, porque solo conservando estas armas sagradas podremos superar las grandes pruebas que Dios nos invita a enfrentar. El Santo Rosario y la Sagrada Eucaristía son instrumentos poderosos que nos ayudan a mantenernos firmes frente a los ataques del mal, protegiéndonos de las fuerzas oscuras que nos rodean. La Virgen no solo nos recuerda la fuerza de estos medios, sino que también nos anima a orar con sinceridad y constancia, porque la oración es la clave que nos permite atravesar la oscuridad y encontrar la luz de Dios. La Virgen María también aseguró que, por muy graves que sean las pruebas, Dios no permitirá que sus hijos fieles sufran solos. El amor infinito de Dios será siempre una fuente invisible de fuerza que nos protege. Las palabras de la Madre son un gran consuelo. No importa cuán densa sea la oscuridad, el amor y la protección de Dios serán siempre un escudo poderoso para quienes confían en Él. Dios no solo es el justo juez, sino también el Dios de la misericordia infinita, siempre dispuesto a abrir sus brazos llenos de gracia para salvar a las almas que regresan a Él. La Virgen María también nos recuerda que, aunque ahora enfrentemos muchas dificultades, aún hay tiempo para volver a Dios, para buscar su perdón y su sanación. El arrepentimiento y la recepción del sacramento de la reconciliación no son solo actos exteriores, sino el primer paso en el camino hacia la verdadera paz interior. Cuando regresamos a Dios, Él llena nuestro corazón con su gracia, restaurando la paz y la alegría que habíamos perdido a causa de nuestros errores. Este es un llamado para todos nosotros, sin importar el momento ni las circunstancias, a volver a Dios con un corazón arrepentido y lleno de amor. Por grandes que sean las pruebas, la victoria del bien sobre el mal es indudable. La Virgen María ha afirmado que aquellos que perseveran en la fe, que se aferran al amor de Dios, experimentarán la salvación eterna en el reino de los cielos. La victoria del bien es inevitable, y las almas fieles gozarán de la alegría y la paz eternas en la gloria de Dios. No se trata solo de una profecía, sino de una certeza maternal sobre un futuro luminoso para quienes no dejan de creer ni de seguir el camino del Señor. Las palabras de la Madre son una advertencia, pero también una invitación a la gracia.
El mensaje de la Virgen María no es únicamente una alerta sobre las pruebas que se aproximan, sino también un llamado a regresar a la fe, una súplica ferviente para que la humanidad vuelva a Dios, a la oración, a los sacramentos y a la unidad dentro de la comunidad de fe. Son precisamente estos valores sagrados los que se convertirán en la fuente inagotable de fuerza que nos permitirá resistir la batalla contra las fuerzas del mal y la oscuridad que envuelven al mundo. Sin embargo, este llamado no es solo para unos pocos, sino para todos nosotros. Cada uno debe reconocer que en cada prueba y en cada acontecimiento, la protección de Dios y de la Virgen María será nuestro escudo siempre que tengamos fe y perseveremos en la oración. Orar no es solo pedir favores, sino establecer un vínculo sagrado entre nosotros y Dios, el único camino que nos conduce a la salvación. Quienes mantengan firme su fe y perseveren en la oración, nunca serán abandonados, siempre hallarán consuelo bajo la protección del Señor. El mensaje de la Virgen María nos recuerda la importancia de la fe, de la oración y de mantener un corazón orientado hacia Dios. El mundo puede estar enfrentando innumerables desafíos, pero no los enfrentamos solos. Dios siempre está a nuestro lado, protegiéndonos y guiándonos a través del sufrimiento. Por eso, recordemos que en la lucha entre el bien y el mal, la victoria del bien es incuestionable, y todos los que permanezcan fieles recibirán la recompensa eterna en el reino de los cielos, donde no hay dolor ni lágrimas, sino solo la paz eterna en el amor infinito de Dios.